Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Tocamos hoy un tema sensible, de alguna manera, para la sociedad en general en Nicaragua, porque es un tema que nos ha tocado desde antes de 1979. Durante los años 80 tuvo importancia o fue tocado y después de 1990 más bien se creó un problema. Por querer arreglarlo se creó un problema, o se agravó el problema. Nos referimos a la propiedad, al problema de la propiedad en Nicaragua. Digo yo, desde antes de 1979 existe este problema, porque antes venían los poderosos y al más débil lo amenazaban para quitarle sus tierras, sus propiedades. En los 80, con la revolución, se intentó que esto garantizar las propiedades para las personas. Pero bueno, ese es un proyecto que en 1990 produce las famosas leyes 85, 86, 87, 88, creo que hasta el 89, ¿verdad? Sí. Que son las leyes de la propiedad, pero que crearon más bien un problema, o generaron de alguna manera un problema que todavía el día de hoy estamos resolviendo de alguna manera en Nicaragua. Estamos con la doctora María Amanda Castellón Tiffer, ella es la directora general de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Muchas gracias a usted. Poder conversar sobre este tema y sobre lo que se está haciendo, porque, es decir, el país está trabajando en ordenarse. Así es. Y esto de la propiedad es importante ordenarlo. Hay quienes dicen, esto es mío, porque lo tuvo mi bisabuelo, mi abuelo, y se lo dejaron a mi papá, pero lo que pasa es que nunca quedó inscrito, ¿no? Y resulta que ahí está otra gente hoy, por decir alguna cosa. Es decir, sin hablar de que quitaron o no quitaron, no. Simple y sencillamente por el hecho de desidia a veces y de cosas, ocurren estos problemas de propiedad, y la idea es intentar resolverlo de la mejor manera posible, valga la redundancia. Correcto. Y en eso están trabajando ustedes. Así es, y así como lo he dicho, incluso podríamos afirmar que también es cultural, ¿verdad? El hecho mismo de no legalizar las propiedades, ¿verdad? Y entonces en eso la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, como entidad especializada del Poder Judicial, nosotros, pues en otras ocasiones hemos señalado que nosotros brindamos el servicio de mediación en el área civil, en materia civil, y en materia civil abarca todo, agrario, propiedad, todo lo que es derecho privado. También hacemos mediación penal, pero también nosotros tenemos a cargo un subcomponente, que es el de mediación y resolución de conflictos en la propiedad. Este subcomponente está enmarcado en el proyecto de ordenamiento de la propiedad de Nicaragua, que este es un proyecto macro, un proyecto de nación, un proyecto que está liderado por la Procuraduría General de la República, en la cual hay una cantidad de entidades coejecutoras, dentro de las cuales está participando de manera directa la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia participa a través del componente del SICAR, que es el Sistema de Integración Catastro-Registro, y también a través del subcomponente de mediación y resolución de conflictos, que lo lleva la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, DIRAC. ¿Por qué? Porque la verdad es de que nosotros, en principio, recordemos que nacemos en virtud de la Ley 278 sobre propiedad reformada urbana y agraria, en aquel entonces, que pretendía resolver todos aquellos conflictos que devinieron de este cambio de gobierno en el año 90, y entonces se pretende regular con la Ley 278 y todas esas leyes a las que usted ha hecho referencia. Se crea la DIRAC específicamente para el tema de la propiedad y los conflictos a que hace referencia esa ley. Pero todos estos conflictos se han venido resolviendo porque el Estado de Nicaragua pues ha pagado las indemnizaciones, porque se han resuelto a través de la mediación, se han resuelto a través de conciliación, el arbitraje.
Pero hay otros conflictos de la propiedad que también se dan y que pueden estar vinculados también a eso. De manera general, por ejemplo, hay muchas propiedades, muchas tierras que están solo en posesión de las personas. Mucha tierra no estaba catastrada, ¿verdad? Mucha tierra no está regularizada. Entonces, eso es el proyecto de ordenamiento de la propiedad que inicia a partir del año 2000 y que está financiada por el Banco Mundial, viene a buscar cómo solucionar esta problemática y que en definitiva su misión es regularizar, sanear, titular e inscribir en el registro público de la propiedad inmóvil. Pero para eso, cuando se entra a la regularización y que se inician, por ejemplo, esos levantados topográficos que hace el catastro en las zonas donde se está ejecutando, que son los departamentos, por ejemplo, se inició en Occidente, Chinandega, León, se subió a Nueva Segovia, Madrid, ahora estamos también en Matagalpa, Jinotega, Chontales en la zona central y próximamente creo que a mediados o finales de este año estaremos en Río San Juan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí lo que se viene a hacer es, primero, hacer las medidas de las parcelas, medidas topográficas por el catastro. Pero en ese proceso de levantamiento catastral se identifican conflictos, lógicamente. Estás midiendo y dices, no, si mi tierra mide tanto, y entonces está metido el vecino y empieza la problemática. Entonces ahí hemos identificado los conflictos y los tipos de conflictos también, que es muy importante. Por ejemplo, posesión, lindero, herencia. Usted bien lo mencionaba, eso es un problema muy cultural nuestro, porque no estamos acostumbrados, por ejemplo, a hacer testamento. Casi siempre es por vía de declaratoria de heredero, y si no, porque de palabra le decimos a nuestro hijo, hace tu casita ahí, en la esquina sur del terreno, del lote, ¿verdad? Y así pues tenemos mucha problemática. Entonces, la DIRAC, lo que tiene como misión dentro de este proyecto de ordenamiento de la propiedad, es asistir a las personas en conflicto, ¿verdad?, a través de la mediación para que logren una solución de manera rápida, gratuita, de manera ágil y con seguridad jurídica, porque está amparada la mediación en la ley. Entonces, todos esos conflictos que el barrido catastral identifica nos lo remite al subcomponente, a las oficinas que están en cada uno de esos departamentos y que están ahí atentos a la espera de esos conflictos, los invitan, porque como siempre les insisto, esto no es de citatoria, esto no es de mandar a traer a la gente a la fuerza ni nada por el estilo. Este es un proceso voluntario que invitamos a las personas afectadas en esos conflictos que acudan para que solucionen el conflicto, porque tiene una gran desventaja. Pero voy a citar dos, tal vez después hablamos de otras. La primera es que solucionan los conflictos de manera rápida y ágil y de forma gratuita. Claro está que tenemos el sistema de justicia tradicional, el proceso judicial, pero nuestro gobierno viene promoviendo la práctica de soluciones pacíficas, la práctica de soluciones dialogadas, negociadas, pero basadas realmente en el respeto, que es importante para que ello sea efectivo. Pero además de que puede solucionar el conflicto, si este conflicto, por ejemplo, se soluciona a través de un acuerdo que es vinculante entre las partes, y ese acuerdo genera una modificación en las propiedades de las partes, y si están inscritos, es decir, hay un antecedente registral, entonces se puede inscribir, y por eso la Comisión Especial de Registro de la Corte Suprema de Justicia emitió un acuerdo 001 del año 2014, en la cual se establece que estos acuerdos pueden ser inscritos en el registro de la propiedad inmueble siempre y cuando lógicamente cumplan una serie de requisitos, que eso se encarga pues el personal de garantizarlo. Y entonces se inscribe, y es esto que le da más seguridad a las partes en cuanto al acuerdo y a la forma como se ha de cumplir incluso el acuerdo mismo. Eso puede generar un título. Entonces, si lo solucionan el conflicto, se inscribe y cumplen, por ejemplo, si la modificación a la propiedad es, se evidencia que se metió 2 varas. Ellos, las partes en conflicto, acuerdan voluntariamente, bueno, pues que van a hacer una medida del terreno,
que se van a repartir las 2 varas para quedar los 2 en los lotes que les corresponde, y si eso se cumple, se logra la titulación de esas 2 propiedades. Que ya va con lindero, medidas, todas las medidas con todo. Sí. Y esos son los títulos que nuestro gobierno emite y que han permitido darle seguridad a la familia nicaragüense. Y ahora esto, porque antes, a ver, el topógrafo era el que se encargaba de levantar las medidas. Correcto. Geolocalizando los puntos, ¿no? Así es. Ahora los títulos van geolocalizados, es decir, con el GPS es como más fácil llegar y decir, bueno, aquí este punto es tantos grados, tantos minutos, tantos segundos, ¿no? Bueno, todo eso lo realiza INITER. Catastro lo realiza a través de estos equipos especializados en medición, en tomar las medidas de las parcelas para catastrarlas, y eso es el proceso, prácticamente ese es el proceso de regularización y de saneamiento de la propiedad, y es por eso que ahí es donde logran identificar el conflicto que tienen estas personas. La gente está allí viviendo, poseyendo o una mera tenencia de un terreno, pero ¿hasta dónde realmente le corresponde? En los cercos, ¿realmente hay cercos que están bien establecidos o no? Y en ese momento tal vez decía, mi lote de terreno, mi parcela es de 10 por 30 metros de fondo o varas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A la hora que hacen la medida se dan cuenta que uno tiene más y el otro tiene menos. Sí. Por ejemplo. Sí, pero habrán muchísimos más casos, por supuesto, ¿verdad? Y otras tipologías. Entonces, en esos casos, por ejemplo, los remiten, identifican el caso, le establecen un número del conflicto, lo remiten a la DIRAC con toda la documentación, nos dan una referencia de cuál es el conflicto, y entonces nosotros invitamos a las partes para que acudan a la mediación, como le digo, que es voluntaria. Pero también se les señala que dependerá de ellos, lógicamente, la solución del conflicto. Y si no lo solucionan, ¿qué es lo que les va a generar? Inseguridad jurídica, porque lógicamente no van a poder tener título, no van a poder inscribir ese título, no van a poder tener esa herramienta necesaria como es la legalización de sus propiedades para poder, por ejemplo, pedir financiamiento, para poder heredar a sus hijos, por ejemplo, también eso es que es tan importante para la familia nicaragüense, ¿verdad? Entonces, todas esas ventajas son las que genera su componente de mediación en este proyecto de ordenamiento de la propiedad. Entonces, yo le decía, si bien está el sistema judicial tradicional, como es el proceso judicial, pero aunque hoy el proceso judicial es más rápido, más ágil, ¿verdad? Siempre resulta ser de más tiempo que la mediación misma. Por eso es que nuestro gobierno y dentro del proyecto se estableció que se promoviera la mediación en los conflictos de la propiedad, lo cual no es un impedimento para que puedan acudir al sistema de justicia. Bueno, vamos a hablar acerca de las diferencias de ir a recurrir al sistema de justicia completo, digamos. Tradicional. Full, y el express, que es con la correcto, que la mediación. Ok, vamos a hacer pausa primero, sí, antes. En esta edición estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus con la doctora María Amanda Castellón Tiffer, directora general de la DIRAC, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos. Estamos conversando acerca de este proyecto para la mediación en los temas de propiedad. A ver, decíamos que íbamos a explicar el ir a un juicio, es decir, acceder a todo el... Porque es decir, a ver, ustedes son parte del sistema de justicia. Correcto. La DIRAC es parte, entonces, acceder al camino largo, digamos, yéndose a un juicio, o irse por el camino corto, lo que no necesariamente lo hace malo, porque a veces te dicen es que el camino corto no es el bueno, pero bueno, en este caso no aplica, pero hay dos formas de resolverlo, ¿no? Correcto. Entonces, a ver, ¿qué implica una y qué implica la otra? Bueno,
¿cuáles son las ventajas y desventajas? Un proceso judicial es controversial. Ahí está la controversia. Ahí no tenemos oportunidad de dialogar, que es la ventaja que tiene la mediación, la conciliación. En el proceso judicial es un proceso jurídico técnico, en el que intervienen las partes, pero representadas por sus abogados o abogadas. En cambio, en la mediación podemos por sí mismas, como personas, como conocedoras y vividoras del conflicto, solucionarlo a través del diálogo y la negociación. En cambio, en el proceso judicial, quienes intervienen directamente son los que nos representan, los abogados o abogadas, pero quien resuelve es una tercera persona. ¿Quién es esa tercera persona? La autoridad judicial. En cambio, en la mediación, esa tercera persona que nos asiste para que tengamos un diálogo asertivo, una comunicación positiva, solo nos asiste, es decir, nos va dirigiendo, nos va conduciendo durante el diálogo. Ese es el papel de un mediador, de una mediadora. Pero quien decide son las partes por sí mismas. ¿Y cómo deben lograr esos acuerdos que deben ser satisfactorios para ambas? En base a sus necesidades, ¿ya? Y no en base a sus posiciones, porque las posiciones son cuando yo le digo, yo lo que quiero es que me entreguen la propiedad, pero a veces eso solamente es una posición, pero al final realmente cuál es la necesidad que tenés, eso solamente se descubre a través del diálogo. En un proceso judicial no se te está preguntando cuáles las necesidades subyacentes que existan, no. Vos llegas, ahí se resuelven las posiciones, que son las llamadas pretensiones, el pago. ¿Pero por qué pedís el pago? Eso solamente vos lo podés ver o lo podés buscar dentro de la mediación. Esas son las diferencias. Entonces, ¿qué ventajas tienen? El tiempo. Siempre un proceso judicial lleva más tiempo que una mediación o una conciliación. El protagonismo o participación en el proceso judicial son los profesionales del derecho, los que intervienen. En la mediación son las partes, las protagonistas, las que por sí mismas dialogan, negocian y solucionan conflictos. También el hecho de que quién te resuelva. ¿Por qué buscar una tercera persona que te resuelva cuando vos en tu mano tenés un abanico de opciones para solucionarlo? Pero además tenemos del tiempo, que también tiene su costo, el tiempo. Pero además del costo del tiempo, está el costo en los gastos que vos vas a generar si vos vas a un proceso judicial. Claro que tiene sus costos. Tienes que auxiliarte de un profesional del derecho, que sea tu apoderado o solamente te asista jurídicamente. Tal vez necesitas de un topógrafo para que mida la propiedad, todos esos gastos que puedas generar. De buscar a testigo de que lo vas a llevar, que le tenés que pagar el taxi para que se movilice de su casa al juzgado, todos esos gastos que puedas generar. En cambio, en la mediación los costos son menores. En el proceso judicial los costos no solo son los de las partes, en el proceso judicial están los costos del mismo Poder Judicial cuando abre toda la maquinaria para echar a andar el proceso judicial. ¿Ya? Y eso es presupuesto del Poder Judicial. Sí. En el caso de la mediación de la DIRAC, que realiza la DIRAC, y como usted ha dicho, es una institución, una dependencia especializada del Poder Judicial o de la Corte Suprema de Justicia, sí tiene costos, lógicamente, todo tiene costos como proceso, pero es ínfimo, me atrevo a decirlo, frente a los costos que genera un proceso judicial. Pero no solo los costos económicos de las personas, del Estado, están los costos emocionales también. Ir a un proceso judicial te estresa, siempre tenés temor, tenés incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabes al final cuál va a ser la decisión, si a favor de mi persona, de lo que yo pretendo o de mi posición, ¿verdad? O de la otra persona. En teoría confío mucho en mi abogado, pero no sé si no sea tan ducho como para ganar este caso o logre aportar lo necesario para ganar este caso, pues. Es que está ahí la inseguridad. Además, ¿quién es el que va a establecer la decisión o el que tendrá al final la última palabra? Es la autoridad judicial. Pero en la mediación no hay una tercera persona que decida por nosotros. En la mediación quienes decidimos somos nosotros, nosotras, las personas que participamos. ¿Y quiénes son las que estamos en conflicto? Ahora, me decía usted que ha habido o puede llegarse a ocurrir que la gente termine vendiendo la propiedad que quiere legalizar. Han habido casos. Por tantos costos. Yo
yo he sabido de casos de personas que tienen tantos gastos que les genera, que al final cuando concluye se queda, como decimos nosotros, sin Beatriz y sin retrato. Pero hay otro tema también que es muy importante mencionarlo. En el proceso judicial concluye con una resolución que se tiene que ejecutar en el caso que las partes no cumplan voluntariamente, ¿verdad? Porque la autoridad judicial dice, páguese, entréguese la propiedad en tal tiempo, en tales condiciones. En la mediación, como es un acuerdo consensuado y es en base a las necesidades, ¿verdad?, que tienen las personas, es vinculante, lo establece la misma ley, pero además, como ya sabes que lo haces también en base a tus necesidades y las circunstancias y tus posibilidades, es más probable que se cumpla voluntariamente que ir a una ejecución, y por eso considero yo que sabiamente en la ley 902 Código Procesal Civil de Nicaragua se establece que cuando los acuerdos en mediación son previos a la iniciación de un proceso, tienen que volver a ir a mediar. ¿Por qué? Porque aunque no cumpla voluntariamente, es necesario que las partes se vuelvan a sentar y saber por qué es que no cumplió. ¿Ya? Indagar, conversar sobre esa situación y siempre evitar judicializar los conflictos. Imagínese usted este proyecto de ordenamiento de la propiedad que no promoviera la mediación para la solución de los conflictos. Estaríamos a la espera de la solución por la vía judicial. Es decir, quien escoge, las partes que están en conflicto, que escojan esta vía, quedan suspendidos el proceso de titulación, por ejemplo. Tiene el derecho, lógicamente, las partes están en toda la libertad de decidir cuál vía utilizar. ¿Te vas al sistema tradicional, que es el proceso judicial, o te vas a la mediación? Ambos propios del sistema de justicia, lógicamente, ¿verdad? Pero ya el sistema de justicia te da dos vías, vos decidís. Y los que deciden ir a la mediación tienen grandes ventajas: menor tiempo, menores costos económicos, menor costo emocional. Existe la probabilidad de que haya una restauración de las relaciones personales, interpersonales y vecinales, porque al final, como decimos nosotros, ¿quién es tu hermano? El vecino más cercano. ¿Quiénes somos los que vivimos el día a día? Los vecinos. ¿Y quiénes somos muchas veces los vecinos? La familia. Sí. Entonces, esta es un modelo de justicia restaurativa, restaurar las relaciones de las personas. Pero antes de la restauración de la relación de las personas está el reconocer, por ejemplo, que yo tengo una obligación, que tengo un deber, que tengo algo que no he cumplido y que tengo que honrarlo. Las deudas no son solamente dinerarias, las deudas son el cumplimiento de acuerdos, de compromisos, de poder, por ejemplo, hay casos muy comunes. Cuando los padres o los abuelos o los familiares le dicen a los hijos, la mamá es la dueña de la propiedad, o el papá o la pareja son dueñas de la propiedad, y le dicen al hijo, cuando se casa o hace forma pareja, alguna joven, hace tu casita aquí, en el lado sur del patio, ahí hay un lugar bonito, ahí puedes hacer tu casa. Pero llega un momento que los hijos, como todo el ser humano, quieren ser independientes. Y entonces viene y quiere seguridad jurídica porque ha invertido. Y entonces que dice, no, es que yo no te he heredado todavía. Pero desde el momento en que vos ya le cediste la tierra y que lo hiciste, que invirtieras, que esa persona se ilusionara, ya ahí creaste ya un conflicto porque no le querés dar la seguridad que espera. Entonces, ese tipo de conflictos también se observan, y entonces ahí es donde vienen los casos que nosotros decimos que tienen que ver con donación, con herencia, entre las familias, y entonces crean los conflictos, y entonces esta persona, ni los padres pueden tener, tal vez, obtener el título porque tienen ese conflicto, ni los hijos. Entonces hay personas que se preguntan, ¿yo estoy obligado a darle la escritura sobre esa propiedad? No es una cosa de que estés obligado o no. Yo creo que es una cosa de conciencia, porque definitivamente si vos le consentiste que construyera, que invirtiera,
creo que hay que ser consciente de otorgarle su título, ¿verdad? Su documento, o permitir solucionar ese conflicto para obtener el título y poder inscribirlo, ¿ya? Entonces, ese tipo de casos son los que se resuelven, o cuando está el tema del lindero, o por ejemplo, servidumbre de paso que es muy común en las comunidades rurales, que hay personas que tienen sus propiedades, sus lotecitos están enclavados, ¿verdad? Y alrededor tienen otras propiedades, ¿cómo van a pasar? Entonces, ahí tienen el derecho, según el Código Civil, a obtener una servidumbre de paso. Entonces, ahí tienen que tener un acuerdo. Lo más ideal es que de manera consensuada logren un acuerdo para solucionarlo. O una servidumbre de agua, porque es tan importante. Imagínense que es el vital líquido, que lo necesitamos, y más si las personas, pues en zonas rurales, donde de ellos depende también no solamente la persona, sino también, por ejemplo, sus vaquitas, sus animalitos que tienen y necesitan del vital líquido. Entonces, todo ese tipo de problemas es que se soluciona. Y en esos casos, el subcomponente, nosotros como DIRAC, a través del subcomponente, nuestras mediadoras y mediadores y supervisores van a las comunidades, envían las invitaciones, acuden a las personas, si es posible, porque mire, a veces no pueden ni siquiera llegar hasta la sede que tenemos, por ejemplo, Jinotega. Tal vez no pueden llegar porque a veces no tienen el recurso ni siquiera para trasladarse. Entonces, las mediadoras o los supervisores se trasladan a la comunidad donde está el conflicto, y si pueden ahí hacer las mediaciones en un lugar neutral, como por ejemplo un colegio, la municipalidad, en una casa de justicia, ahí hacen la mediación. Todas esas son ventajas dentro de este subcomponente. Y las quiero comentar para que la ciudadanía sepa que haga uso de estos recursos si tiene esos conflictos de la propiedad, porque esta no es propaganda. Esto es que la ciudadanía sepa que tiene el recurso, que es suyo y que lo utilice. Vamos a hacer una pausa para que nos metamos un poquito más de lleno a esto, porque es que a mí me resulta interesante que en vez de ir al mediador, el mediador va a los que necesitan de la mediación. Vamos a hablar sobre esto. Regresamos en breve. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con la doctora María Amanda Castellón Pifer, directora general de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, DIRAC, de la Corte Suprema de Justicia. Hablamos sobre el proyecto relacionado con la propiedad, y normalmente la gente va al mediador, a la DIRAC. Es decir, a la DIRAC. Uno llega, pide que se cite a la otra parte y un día específico se encuentran en la DIRAC. Pero para el caso de la propiedad, para este proyecto de la propiedad, han resuelto asistir a las personas en sus lugares, que el mediador no, es decir, no recibir en la oficina del mediador, sino ir a la zona donde está el conflicto. Correcto. Correcto. Y esto es específico para este proyecto, nada Es más. específico para este subcomponente, para este proyecto. Porque como lo digo, el gobierno está centrado en la búsqueda de regularizar, titular e inscribir la propiedad. Y entonces para ello nosotros intervenimos haciendo la mediación, y en esos casos, por ejemplo, cuando se trata de que ese conflicto de esa propiedad esté en zonas rurales muy distantes, y las familias, por ejemplo, no tienen la posibilidad de trasladarse, es decir, el estado tal vez de pobreza que tiene le impide, o porque tiene a una persona discapacitada y no la pueden dejar sola, o porque tiene una prole numerosa, es decir, dependerá de las circunstancias, pero lo que se busca siempre es que haya un lugar, un punto neutro donde pueda hacerse la mediación, y por eso se coordina con las casas de justicia a través de las autoridades judiciales,
de la Policía Nacional, de las municipalidades, de las iglesias, ¿verdad? Católicas, evangélicas, que colaboren con los espacios físicos, ¿ya? Y entonces ahí se realizan las mediaciones. Con los espacios físicos neutrales. Claro, porque no conviene hacer una mediación, por ejemplo, ir a la casa de uno, a la casa del otro, porque ya la parte contraria, ¿qué es lo que va a pretender o va a entender? Es que ya te estás parcializando. Y la mediación se caracteriza por eso, por la neutralidad, por la imparcialidad, por la confidencialidad, incluso. No es una cosa que va a estar siendo televisada o en las redes sociales, no. ¿Por qué? Porque eso trata de derechos, de privacidad, de los derechos de las personas. Entonces, eso se hace, entonces el supervisor o la supervisora, los otros mediadores, en esos casos que se amerita trasladarse a la zona, se hacen las coordinaciones respectivas. Y muchas veces, por ejemplo, el barrido catastral, cuando hace el levantamiento topográfico de las parcelas, ellos al ver el conflicto, las partes le dicen, va a ir a la DIRAC, van a ir a solucionar el conflicto, promueven ahí nomás la mediación. Entonces les dicen, es que yo no puedo ir porque estoy sin trabajo, no tengo para movilizarme, tengo esta persona discapacitada, tengo mis hijos, qué sé yo. Las razones que le impidan movilizarse, entonces nos las comunican también. O cuando la persona que le lleva las invitaciones se la entrega y se da cuenta de cuáles son las circunstancias que van a impedir realizar la mediación, se le comunica al supervisor, que es el que hace todas las gestiones, que es el que programa las mediaciones, que es el que le dice a qué mediador le va a corresponder ir a hacer la mediación, y en esos casos van. Imagínese usted que nuestro personal, ese personal especializado que está dispuesto para el subcomponente, este personal se moviliza muchas veces a caballo, en mula, dependiendo de los lugares a donde tienen que ir. Tienen que atravesar lugares lejanos, incluso en zonas no solamente en verano o en invierno, que es tan difícil. El punto es que estamos en la búsqueda de solucionar esos conflictos para lograr ese objetivo macro, ¿ya? Ese objetivo macro que es regular, titular e inscribir las propiedades. Y si hay conflictos ahí, nosotros intervenir para que lo hagan de manera pacífica. A ver, si entiendo, con el barrido catastral pueden surgir los conflictos, ¿ah? Es decir, porque yo pensaba que mi terreno llegaba hasta allá. Así es. Y resulta que no llega hasta allá, que mi vecino más bien está más para acá. Entonces, de ahí resultan conflictos. Esos son los que van a mediación. Así es. Aparte de los conflictos que puedan existir, que me encontré que mi vecino está metido en mi terreno o cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, pero sobre todo sobre el ordenamiento que se está haciendo, es que se están resolviendo los conflictos que se encuentran en el camino. Correcto, y que impiden la titulación. Y entonces se promueve la mediación y se les señala que si no logran un acuerdo consensuado entre ellos, tendrían que ir al proceso judicial y eso conlleva más tiempo y más costo para ellos. Y eso, claro, que le va a traer como un efecto negativo el no poderse titular. Lógicamente tenemos no acuerdos. Hay muchos acuerdos, pero también hay no acuerdos. Al final eso se trata del consenso, de la voluntad de las partes, ¿verdad? Pero en definitiva, yo considero que este es un proyecto valioso para el país, para la nación, para nuestra sociedad, para nuestras comunidades. Incluso hemos trabajado en zonas no solo rurales y urbanas, sino que también en comunidades de pueblos originarios, como en Mozonte. Interesante la experiencia que se tuvo ahí. Y la vamos a tocar específicamente porque me resulta a mí una experiencia muy importante. Pero le pregunto, cuando existe un no acuerdo, ¿qué ocurre? Bueno, cuando no hay un no acuerdo, nosotros lo que emitimos es una constancia, ¿verdad? Para que las personas puedan, si ese es lo que ellos quieren, asistir a la vía judicial, ¿ya? Para poder solucionar su conflicto. Pero eso, como les repito, deviene en la no titulación, ¿ya?
Pero si se tratara de propiedades que sí están inscritas en el registro público de la propiedad de inmuebles, pues lógicamente pues no atrasa el proceso de titulación, porque ya están inscritas, tienen sus escrituras públicas y todo lo demás, pero se trata de un conflicto que está latente. Y en ese tipo de conflicto de la propiedad nosotros sabemos de manera general que muchas veces ha ocasionado violencia. Y entonces eso es como escala el conflicto, de más allá de lo jurídico, va a lo personal y entonces eso trae graves consecuencias y eso no es bueno para la sociedad porque lo que se pretende es que haya armonía, que haya diálogo, ¿verdad? Que haya consenso, que haya negociación y que de la manera más adecuada o más rápida, con menores costos, y por eso hablaba de los costos emocionales, porque eso tiene que ver con la violencia, ¿ya? Sí. Entonces eso tiene que ver con la violencia, por eso es que siempre se está promoviendo la mediación y quiero decirlo, nosotros agradecemos mucho, ¿verdad?, aquí a ustedes porque nos permiten dar a conocer este proyecto, nos permiten, ¿verdad?, hablar de la mediación, de la importancia y las ventajas que da. Por ejemplo, esto también ha beneficiado muchísimo a mujeres y estamos hablando ya de la perspectiva y el enfoque de género, que es una política estatal. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas mujeres están en posesión de sus lotes de terreno, que tienen dificultades con sus vecinos, o, por ejemplo, tienen dificultades con su pareja, que a lo mejor están separados y ese lote de terreno está a nombre de su pareja, del papá de sus hijos, y ahí a lo mejor logran que les den una parte del lote de terreno que en principio debería de ser de los dos y de los hijos, no de uno nada más. Sí. Pero entonces logran a través de un acuerdo consensuado el lote que le corresponderá a ella para sus hijos, ¿verdad? Y entonces esto que permite que también nuestras mujeres, que las mujeres puedan empoderarse primero de tener sus propios terrenos, que estén titulados, que estén inscritos, que puedan para sus emprendimientos lograr un financiamiento porque ya tienen algo, una garantía, por ejemplo tienen sus lotes de terreno para poder solicitar financiamientos o créditos. Eso es muy importante. Pero igual, aunque no hubiera una separación de la familia, por el contrario, más bien esto viene a consolidar a la familia cuando tienen tituladas sus propiedades. Eso le da seguridad jurídica a la familia. De ahí las personas como dicen, cuando ya tengo yo mi título, nadie me puede sacar de aquí. Ya hemos escuchado eso, ¿verdad? Porque esa es la mayor satisfacción que tienen las personas cuando tienen algo propio, pero es algo propio, está cimentado en la ley y está validado no solo por la ley, sino por la sociedad, porque la gente dice, ya esa propiedad está titulada, está inscrita, entonces dice, es una propiedad válida, legalizada. Sí, y eso da mucha seguridad, es decir, Correcto. mucha estabilidad para las personas, para la familia. Porque es decir, a ver, si yo estoy en un lugar, no sé si mañana va a llegar alguien diciendo, este es mío, tiene que salir de aquí. Porque puede ocurrir, Claro. ya con un título en mano son otros 100 pesos, Así ¿no? es, Difícilmente definitivamente. alguien llega a quererme impresionar, como se dice popularmente. Así es. Sí. Así es. Ok. Cuando esté el acuerdo, ¿qué ocurre después de ese acuerdo? Porque es decir, no es que el acuerdo lleva directamente a una titulación, es decir, hay todo un proceso. Claro que de acuerdo. sí, claro que sí. Bueno, en los casos que las partes logran los acuerdos, ¿verdad? Ese acuerdo se deja constancia en un acta y se le emite una certificación y se le entrega a la persona. Pero ese acuerdo está escrito, pero ya se cumplió lo que hemos acordado ahí. Entonces, en el subcomponente, a partir del año pasado, se inició, a manera de pilotaje, darle seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. A partir del año pasado, creo que marzo, se le está dando seguimiento de manera aleatoria a los acuerdos a ver si se cumplen. ¿De qué manera? Unas veces vía telefónica, se les llama y se les pregunta, por ejemplo, si ya le entregaron, ya pusieron el cerco donde correspondía, si está siendo efectiva la servidumbre de paso, si es efectiva la servidumbre de agua. Otras veces, cuando corresponde, por ejemplo, la fecha en que tiene que entregarle el lote de terreno o que tiene que establecer, hacer una medida o tiene que poner un cerco,
muchas veces las partes que son beneficiadas o ambas, la que va a cumplir y la que va a ser beneficiada con el cumplimiento de ese acuerdo, piden incluso al mediador o al supervisor, les piden que si pudieran acompañarlo al cumplimiento. ¿Por qué? Porque la gente siente esa seguridad de que está viendo cómo es que se cumple el acuerdo. Y entonces a través de su componente, nuestros mediadores y supervisores acuden en esa fecha cuando lo solicitan las partes. Y se le da seguimiento con el propósito de que la efectividad de la mediación no solamente recaiga en el número de acuerdos en relación a la cantidad de mediaciones realizadas, sino que también la efectividad tenga que ver con el cumplimiento de los mismos, porque este es el fin último de todo sistema de justicia. ¿Cuál es? La paz, la justicia y la paz social, ¿verdad? Entonces las personas sienten que se hace justicia cuando se cumple con lo que han acordado, y eso conlleva lógicamente paz social. Las personas también emocionalmente se sienten satisfechas, se sienten felices, se sienten contentas y sienten también que las instituciones les están apoyando, están allí al día a día con ellas y que se está cumpliendo. Ya, entonces esto emocionalmente es muy importante para las familias, para las personas, y esto genera armonía en la sociedad, y entonces es muy importante. Nosotros lo hemos venido haciendo a manera de un pilotaje, pero definitivamente el seguimiento de los acuerdos, ya le voy a decir que de manera doctrinal es la última fase del proceso de mediación. La verdad es que se debe de hacer un seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. ¿Qué sucede? Que a través de este proyecto, si bien lo hemos podido venir haciendo a manera de pilotaje, porque tenemos los recursos para poder hacer ese seguimiento, ¿ya? Lo cual no ha ocurrido a manera institucional, pero que estamos conscientes que es muy importante, porque ahí se mide también la satisfacción en el servicio recibido, ¿ya? Y en el impacto que tiene en la sociedad misma en el cumplimiento de ellos. Incluso cuando se le da seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, pensemos que en la fecha que han pactado o en el plazo pactado por ella no se cumple. La persona mediadora o el supervisor en Matagalpa, Jinotega, donde esté, los convoca, ¿verdad? Después que hizo una llamadita por teléfono y se da cuenta que no se ha cumplido, los convoca o puede ir a ver qué es lo que ha pasado, cuál ha sido la razón por la que no se ha cumplido. Pero esa es como una actuación ya de oficio, casi. Esa es una buena práctica. Corrijo porque el tema de oficio eso es más propio de lo jurisdiccional, pero que es diferente. Pero en el caso nuestro, el subcomponente es una buena práctica, pero como le digo, eso es parte del seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, que esa es la fase última del proceso de mediación. Sí, pues porque al final de cuentas lo que hay que garantizar es que lo acordado se cumpla tal cual se acordó, ¿no? Sí. Pero a veces sucede que ya hemos tenido casos que, por ejemplo, la vez pasada, hemos tenido casos, creo que Jinotega nos reportó que de unos, 30 casos que tenía, un 95% se había cumplido, ¿verdad? Y el otro porcentaje, que es mínimo, como lo puede ver, ellos habían acudido para ver qué era lo que sucedía. Entonces, ¿qué explicaba la persona que no había cumplido con el acuerdo, la persona obligada? Que por razones económicas no había podido cumplir. Que por razones económicas no había podido cumplir, pero que sí quiere cumplir. ¿Ya? Entonces, eso es importante porque además de escucharla, que se siente escuchada y que sepan cuál es su situación, lograr sentar a las partes y que la otra sepa por qué es que no ha cumplido, ¿ya? A veces también resultan casos que tienen que ver con este tema de los recursos, y es que, por ejemplo, tienen que hacer una medida para poder poner el cerco en el lugar que corresponde, o las medidas para establecer esa servidumbre de paso, y entonces allí se hacen coordinaciones también interinstitucionales en los casos en que realmente es evidente la falta de recursos económicos. Y entonces se hacen coordinaciones, por ejemplo, con las municipalidades, creo que es urbanismo, le llaman al área de la municipalidad, y se les pide apoyo para que en esos casos de falta de recursos económicos se colabore con esa familia, con esa persona, para que vayan, hagan las medidas, y esto permite el cumplimiento de los acuerdos. Sí. ¿Ya?
Porque imagínese usted, si no se cumple ese acuerdo, ¿qué es lo que queda? Ir a la vía judicial. O volver nuevamente a una mediación. O volver a una mediación, pero yo hablo cuando ya no se hace el seguimiento, se convoca a las partes, ellas conversan y dicen, por falta de recursos económicos no lo hago. Y no hay medio pues para que lo haga. Pero ¿quién está interesado en que lo haga? Una de ellas quiere que se cumpla. Y como no se logra voluntariamente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ir a la vía judicial. Porque solo la autoridad judicial es la única que puede ejecutar. Esa es una potestad constitucional que tienen las autoridades judiciales. Pero ¿cuánto va a conllevar a eso? No tiene la otra parte para cumplir el acuerdo, porque no puede pagar la medición, un ejemplo, pero tendría que verse obligada a pagar para poder ir a un proceso judicial, pues tiene que buscar abogado, porque todos los medios que va a requerir. Entonces, por eso es que también este es otro beneficio que se logra, hacer coordinaciones interinstitucionales. Y si realmente es evidente la falta del recurso y se puede colaborar con la medida, hasta el mediador acude y está presente cuando está haciendo la mediación. Ya todos quedan tranquilos, se levanta un acta. Nosotros tenemos ahí actas donde se documenta que llegaron, se tomaron las medidas, todo de acuerdo, hasta se toman fotos, todos contentos, se dan la mano. Eso es muy satisfactorio para nosotros, porque la verdad es que ese es el fin último del sistema de justicia, es lograr la convivencia pacífica, la paz, y eso se logra haciendo justicia, y la justicia no solamente es con una resolución o con el acuerdo escrito. Ok, hay digamos una parte especial de todo esto que son los territorios comunales, los territorios de las comunidades originarias, y ese tipo que no se resuelven igual que lo otro, es decir, para esto hay que tratar especialmente. Vamos a hacer la pausa en esta edición de Sumando Vigores. Estamos conversando con la doctora María Amanda Castellón Tiffer, directora general de la DIRAC. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con la directora general de la DIRAC, la doctora María Amanda Castellón Tiffer, acerca del proyecto para el ordenamiento de la propiedad a través de la mediación. Este proyecto les ha resultado a ustedes de aprendizajes varios, y uno de ellos es el que tiene que ver con zonas especiales, territorios especiales o propiedad especial, digamos, que establece la legislación nicaragüense, como es la propiedad comunitaria, ¿no? Así es, la propiedad comunal. Nosotros tuvimos como experiencia, ¿verdad?, el haber asistido con la mediación a comunidades, por ejemplo, en Mozonte, creo también en Telpaneca, pero en Mozonte, por ejemplo, respetando, porque esa es una de las políticas institucionales y estatales, el respeto a la propiedad comunitaria, de la propiedad de nuestras comunidades originarias, respetando ese sistema especial de la propiedad, las y los mediadores no son los que comúnmente trabajan en el subcomponente. Como era temporal en ese momento, se capacitó a líderes comunales. Incluso a la misma directiva de la comunidad se les capacitó con un curso básico de mediación. Darles las herramientas, prepararlos para que entre ellos mismos hicieran la mediación. ¿Por qué? Porque ellos conocen su sistema de propiedad. Lo manejan, lo dominan, saben que ellos son, por ejemplo, la propiedad ahí no está inscrita en el registro público, como lo está la propiedad privada que regula el Código Civil. Ellos tienen su propia regulación. Y en esos casos también se respetó que quienes hicieran las mediaciones fueran los propios originarios. Y entonces fueron nombrados por periodos determinados, se les capacitó previamente, ellos mismos invitaban, claro que hubo una supervisión, lógicamente porque es un proyecto y hay que documentarlo. Y esto
logró que se solucionaran muchos conflictos que habían ahí en la propiedad. Como sabemos, las juntas directivas, estas tierras se arriendan, no es propiedad de nadie, es propiedad de todos la comunidad. Y entonces ahí los conflictos que tienen se lograron solucionar, se descapacitó, quiere decir que nosotros dejamos capacidades instaladas para las personas que comúnmente hacen mediación, llamémosla así, ¿verdad? Pero que ellos ya conocieron ya de manera institucional la metodología que se aplica y todo para hacer la mediación, que eso es muy importante, ¿verdad? Y además se dejó establecido, ¿verdad?, esas relaciones o esas coordinaciones interinstitucionales, pero allí no pasó al proceso de titulación, por ejemplo, como ocurre con las otras propiedades. Y lo único era la medición para que quedara ya regularizada la propiedad en el sentido de que se establezca de cuánto mide cada lote, ese levantamiento topográfico de todas las lotificaciones, y que si encontraban o identificaban algún conflicto, se solucionara pacíficamente, que es también una característica de las comunidades originarias, la solución pacífica de los conflictos. Entonces, en eso pudimos contribuir nosotros como Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, en eso ha contribuido todo el proyecto de ordenamiento de la propiedad, y entonces, como vemos, ha sido muy beneficioso y se le ha dado asistencia, ¿verdad?, a nuestros originarios. ¿Durante cuánto tiempo más se va a ejecutar este proyecto? Ya prácticamente quedan 2 años, ¿verdad? Este y el próximo 2023, como les decía, ya la última etapa se va a trabajar en Río San Juan, en San Carlos, en El Almendro, El Castillo, en estas 3 zonas, en estos 3 municipios se va a trabajar también. Y bueno, esto es lo último y por eso yo estoy instando, ¿verdad? Aprovecho la oportunidad para instar a las comunidades, a las sociedades, a todos los lugareños de los lugares donde lo estamos ejecutando, como recuerdo, ¿verdad?, que es Nueva Segovia, en Ocotal, en Jinotega, Matagalpa, en Chontales, en Boaco, creo que lo omití, Boaco, y como les digo, San Carlos, en Río San Juan, San Carlos, El Almendro, ¿verdad?, del departamento de Río San Juan. Entonces ahí se va a hacer también, va a hacer levantamiento topográfico, va a haber barrido catastral, va a haber titulación, va a haber inscripción de propiedades, pues entonces que se vayan preparando. Y en este sentido es importante que toda la documentación que tengan la tengan a mano y que cuando pase el barrido catastral sepan que tienen la oportunidad de informarles si se identifica algún conflicto. Entonces allí mismo o durante el proceso de titulación incluso se logran identificar conflictos, entonces es la oportunidad para hacer uso de la mediación. Pero independientemente de que ahorita no esté entrando, o que ahorita, por ejemplo, en Río San Juan, ya se nos ha presentado el conflicto, porque ya saben que va a entrar, entonces ya se están identificando conflictos, y recuerden que nosotros ya eso lo tenemos preparado para en el momento nosotros trabajar allá, atenderlos inmediatamente, claro está, y ahorita pues pueden acudir, el servicio es totalmente gratuito, eso es importante, es gratuito, y conlleva todas esas ventajas como les hemos señalado. Le quería comentar también que después que hacen las mediciones, el barrido catastral, hacen como unas asambleas, exposiciones públicas, les denominan. En esas exposiciones públicas también la comunidad que ha sido objeto de levantamiento catastral, de levantamiento topográfico por el catastro, tiene la oportunidad ahí de acercarse a nuestros mediadores, a nuestros supervisores, a nosotros nos invitan con antelación para poder asistir, hablarles de qué es la mediación y decirles que los únicos que están facultados para hacer esa mediación son las mediadores y mediadores de la DIRAC y de los supervisores, porque esto es importante, porque podés ir a mediar ante una persona que no está facultada y el acuerdo no tiene el valor legal que tiene cuando es emitido por un mediador o mediadora de la DIRAC, que eso es muy importante también, porque todo eso da seguridad a las personas, seguridad jurídica. Y bueno, de esa manera también, como pueden observar, tanto en el barrido catastral, en el proceso de titulación, en las exposiciones públicas, pueden acudir también a nuestras sedes que están en las procuradurías, en las delegaciones de la Procuraduría General de la República, en esos departamentos, o en los complejos judiciales donde tenemos mediadoras y mediadores. Esos mediadores le van a decir qué es lo que deben de hacer. Así es que pueden acudir en esos departamentos y nosotros estamos para servirles, para brindarles ese servicio de manera gratuita
y asistirles, pues, para que sepan, informarles, que sepan de qué se trata. ¿De qué se trata? Ok, pero la mediación, es decir, independientemente del proyecto, porque esto no significa que en el 2023 o en el 2024, cuando se haya acabado el proyecto, ya no hay más mediación sobre el tema de la propiedad. Es decir, la mediación está de forma permanente, aunque no sea un departamento en el cual se esté ejecutando este proyecto. Correcto. De todos modos, ahí siempre está la mediación para todos los temas, incluido el de la propiedad. Así es. La verdad es que nosotros, el servicio de mediación civil, que abarca todo lo que es conflictos agrarios, conflictos de propiedad, todo eso nosotros lo trabajamos siempre, desde que existimos desde el año 2000, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos. Pensemos que el subcomponente pues ya llega a su fin, pero eso no quiere decir, como usted lo dice claramente, el servicio lo vamos a seguir brindando. Nada más que en estos casos no van a tener al barrido catastral, ya no van a tener eso, pero sí pueden acudir a nuestras sedes que están en los complejos judiciales, en las casas de justicia, pueden acudir y nosotros les vamos a brindar el servicio, lógicamente. Claro que sí. Bueno, pero tampoco es que no van a tener el barrido, porque es decir, ya lo que pasa es que ya es, digamos, como más burocrático el tema, porque entonces ya la persona tiene que acudir a buscar catastro, es decir, ya no es un sistema funcionando todo al mismo tiempo, sino que ya hay que ir a buscar a todas las partes de este sistema. Esa es la única diferencia que va a haber cuando el proyecto se acabe. Exactamente, porque por ejemplo, si el acuerdo hace alguna modificación, de él se deriva una modificación a la propiedad, pues tendrá que acudir, por ejemplo, ante un notario después para hacer una escritura pública, ir al catastro, hacer las gestiones respectivas y todo lo demás. Por eso le decía, la especialidad de este subcomponente, y que lo aprovechen ahorita que está ejecutándose para que resuelvan esos conflictos y nosotros asistirles. Quiero agradecerle, doctora, que haya estado conversando con nosotros, contándonos sobre este proyecto, que la verdad es que para darnos seguridad a los nicaragüenses sobre lo que tenemos, ¿no? Así es. Sí. Muchas gracias. Para servirle. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición, sumando vigores. Continuamos en Extra Plus.